Guillermo del Toro es una obra de arte. No por las películas que ha dirigido, escrito o producido, sino por lo que él representa. En alguna entrevista, del Toro dijo que más que la Gioconda le interesaba Da Vinci. El hombre del Renacimiento es, más allá de sus producciones, la verdadera obra de arte. De la misma manera, del Toro representa mucho más de lo que hace, de lo que ha hecho o de lo que puede llegar a ser. Y la exposición de En casa con mis monstruos es un gesto que lo demuestra. Con esta exposición, del Toro no quiere ocultar nada. Quiere darse entero, completo, como una obra abierta. Es por eso que transformó su casa en un museo y abrió las puertas de su intimidad, para que otros transiten los caminos que lo llevaron a crear. Del Toro, en vez de reservarse, entrega su intimidad para que otros puedan seguir sus pasos. Se trata de una declaración de principios, de un acto de rebeldía, de un gesto de amor al público. Nunca antes un director de cine había admitido con tanto candor sus influencias. Nunca antes un artista había mostrado con tal exposición su intimidad creativa. Nunca antes, como del Toro, alguien había regalado con tanta facilidad todas las fuentes de su inspiración. Con En casa con mis monstruos, del Toro está admitiendo que él mismo es una obra de arte, porque lo que ofrece aquí es un mapa de su vida. Nos está mostrando una colección de objetos, de pinturas, esculturas, libros y bocetos que narran la historia de sus creaciones y de sus gustos. Nos está diciendo lo que lo constituye artísticamente, lo que desarrolló su veta imaginativa. Es por eso que la exposición curada por Eugenio Caballero hace un recorrido que también es temporal, que empieza en la infancia y que acaba en otras divisiones temáticas. Lo interesante de las primeras salas de En casa con mis monstruos es la curaduría de Eugenio Caballero, que trata de mostrar cómo se encendió esta chispa creativa en Del Toro, como un viejo fetiche de rascar la costra del autor y ver un despertar en las cosas que estimulaban tal vez una infancia. Por allá atrás hay un teatro de marionetas, una vieja forma de representación teatral. Por aquí obviamente están todos estos libros, pilares de la literatura mexicana. Claro, tenemos Pedro Páramo con todo lo fantástico que tenía Juan Rulfo, a un hombre ilustre de Guadalajara, Agustín Yáñez, y claro, a Bruno Traven con la insigne portada de Macario, uno de los cuentos mexicanos más importantes llevados a la pantalla, también con un pensamiento místico y fantástico. Aquí atrás están las pinturas de Abel Quesada, pinturas particularmente cinéticas, pinturas llenas de movimiento y de narrativa, y no es casualidad que Eugenio Caballero las haya puesto junto a los storyboards del Espinazo del Diablo. Aquí tenemos 3 escenas icónicas del Espinazo del Diablo: la parte de abajo del sótano en la pelea de los 2 niños, la parte de la caída de la bomba y la parte del primer encuentro con el fantasma. Los storyboards, las pinturas cinéticas en movimiento, narrativas, la literatura mexicana, los teatros de marionetas y hasta allá las representaciones de arte conceptual para antes de una película, o incluso los pequeños paneles de cómics que vienen desde novelas gráficas hasta por ahí algunos dibujos de la revista Mad, hasta locuras, como pueden ver por acá, de Frank Miller. Todos estos son artes secuenciales y todos estos sirven como pequeños componentes primarios de lo que al final va a ser una película, que es la conjunción de todo eso: el arte de lo escrito, el arte de lo escénico y el arte de lo narrativo visual. Todo en esta exposición está acomodado para darle un sentido al gusto peculiar de Del Toro. Los retablos del siglo XVIII, las películas de Disney, los puestos de viejos cómics, dan contexto al despertar imaginativo de un creador desde su infancia. Se trata de una exploración biográfica del origen de ciertas imágenes en las que se mezclan siempre la exaltación religiosa mexicana con la influencia americana y la cultura popular llena de sus folclorismos y sincretismos. Por eso, al llegar a los bocetos, a la parafernalia de sus películas, a los personajes que creó, vemos un testimonio de causalidad. Es porque Del Toro creció con estas influencias que acabó haciendo estas obras.
En la sala victoriana de En casa con mis monstruos está esta parte que seguro le fascinó a Eugenio Caballero y en donde se ve su mano como curador. No nada más en toda esta sala está el papel tapiz de Crimson Peak que muestra como la lucha de la polilla con la mariposa encerradas en un mismo frasco, que finalmente es la casa de los Sharp en la película, sino también todos los vestuarios y algo del diseño de producción. Bueno, ya saben que es a lo que se dedica Eugenio Caballero y por lo que es un maldito genio. En la parte de los vestuarios es hermosa porque nos muestra también las obsesiones pictóricas de Del Toro, cómo se transforman en simbolismos en los pequeños detalles de su película. Y una de las películas más meticulosas que tiene es justamente el homenaje gótico que es Crimson Peak. El asunto es que cada uno de los vestuarios, cada uno de los vestidos que utilizan los personajes tiene un simbolismo según el color, según que es una mariposa, según que es una polilla, según que porta el rojo como la madre de los fantasmas cuando se revela quién es, porque el color rojo está relacionado, claro, con lo sobrenatural en toda esta película. ¿Por qué el personaje principal de Sir Sharp utiliza trajes tan apretados, chalecos tan ajustados? Justamente porque él mismo representa una catedral, una casa totalmente estructurada y planeada según las conveniencias de una herencia familiar de la vieja aristocracia que formó los horrores góticos. Cada vez que analizamos una película de Del Toro, estamos tratando de encontrar una reflexión propia. Cuando vemos estas películas, estamos buscando al hombre que las creó. ¿Por qué escogió esos vestidos? ¿Por qué esos muebles? ¿Por qué dirigió así a los actores? ¿Por qué se inspiró en el horror gótico? ¿Por qué trató de adaptar el mito vampírico? ¿Por qué kaijus y por qué La Bella y la Bestia? Las películas de Del Toro llevan siempre a su creador porque son intensamente personales. Se siente el gusto y el respeto por el material original. Se siente el deseo de hacer conexiones intertextuales entre todas sus influencias. Es por eso, por ejemplo, que hay planos copiados casi exactamente de La Belle et la Bête de Jean Cocteau en The Shape of Water. Es por eso también que el viaje de En casa con mis monstruos tiene sentido. A través de las obsesiones de Del Toro, expuestas en un museo como partes de una zoología secreta y única, entendemos cómo los mitos que atraviesan su obra llegaron a visitarlo. Entendemos la cercanía con Frankenstein y la necesidad de narrar otra vez el mito de la Bella y la Bestia por la perspectiva de su propio aspecto físico, él mismo considerándose un monstruo benévolo. Del Toro quiso revivir la vieja historia de Apuleyo que le ha dado vida al Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand y al District 9 de Neil Blomkamp con The Shape of Water, porque él mismo ha vivido esta historia. De la misma manera, por su amor a los cómics, comprendemos que existan películas como Hellboy o Blade, o que por su amor a los kaijus y a la cultura popular japonesa tengamos Pacific Rim, o que por su amor torcido al horror existan Mimic, Cronos y Crimson Peak. Estas influencias admitidas hacen de Del Toro un artista paradójico. Por un lado, su obra se relaciona íntimamente al creador, lo cual le da un protagonismo único. Y Del Toro está presente insistentemente en todo lo que hace. Pero por el otro, la admisión de lo que alimenta su fuego creativo lo aleja del estereotipo romántico del autor genial, único. Esta exposición es un libro de instrucciones para hacer del genio un simple artefacto. Del Toro está explicando cómo funciona su imaginación y al hacerlo, está admitiendo que no es imposible hacer lo que él hace. Del Toro admite que está caminando tras las pisadas de otros, porque nunca ha defendido la originalidad, porque sabe que su proceso creativo está habitado por muchos creadores. Así, al mismo tiempo, admite ser único y absolutamente humano, un ser como cualquier otro y un creador excepcional, una persona como todos y alguien irreemplazable. Un pequeño detallito maravilloso en una de las piezas que se encuentran aquí en Casa con mis monstruos es este viejo zapato enmarcado con madera que tiene abajo un proverbio: aquel que camina en las huellas de otro hombre no deja ninguna marca. La idea es absolutamente juguetona y es un pequeño detallito que no van a topar si no se fijan, pero la idea es totalmente juguetona con justamente todo lo que significa para Del Toro la idea de la originalidad, de los derechos de autor y del plagio. Pues el asunto es que todas sus obras están inspiradas
inspiradas en algo. En ese sentido es un director muy parecido a Tarantino. Lo que hace son homenajes de sus pasiones que representa a través del tamiz de sus propios ojos. El decir que caminar en las huellas de otro es no dejar marca, es decir muy humildemente el trabajo que hace todo el tiempo. Caminar encima de los hombros de los gigantes que le inspiran, tratando de borrarse o difuminarse en ellos y al final expresándose a través de ellos. Del Toro muestra todo lo que le apasiona íntimamente, el gabinete de curiosidades de su mente, y nos deja recorrerlo sin ningún contratiempo. Al mostrarse como un ser humano normal, al mostrar su casa y los recovecos de su mente, deshace las ideas voraces de propiedad intelectual y de genialidad innata. Al mostrar todo lo que le inspira, Del Toro incita a que todos sigan sus pasos, a que todos admitamos sin culpas nuestras influencias culturales y a que destruyamos finalmente el mito de las mentes geniales y originales. Nadie ha hecho exactamente lo que hizo Del Toro con En casa con mis monstruos. Esta es la máxima culminación de su obra, porque su obra maestra es la representación de sí mismo. Del Toro no nada más hace beneficencias en Twitter, no nada más apoya a mexicanos en todo el mundo o rescata deportistas en apuros. Al mostrar su intimidad y su camino creativo, al quitarle la excepcionalidad a su genio, hace un gesto supremo de generosidad con el mundo. Se convierte en un hombre normal para que todos a su alrededor y los que visitan su exposición sueñen que pueden ser excepcionales.